Bueno, vamos arrancando. Dale, Bueno, primero gracias Martu por participar. La verdad que puedas compartir tus conocimientos con todos nosotros es recontra valioso y seguramente le vamos a sacar el jugo. Eh, bueno, te cedo el espacio para que te presentes, digas quién sos, qué haces y mientras yo voy a compartir la pantalla. dale, buenísimo. Bueno, buenas noches. Primero que nada, gracias por el espacio para poder compartir un poco de esto que aún sigo aprendiendo, que es esta posición tan compleja. Como dijo Jorge, Martina López es mi nombre, soy profesora de educación física, entrenadora de arqueros y arquera del Club SEC. Eh, Además de todo eso, tengo la suerte de estar por segundo año en el programa de talentos, así que este año mucho más afianzada con los arqueros. Y como también dijo Jorge, tenemos cuatro, ahora cinco arqueras de sub-14 que no forman parte del programa, pero que se sumaron con nosotras para poder entrenar un poco más en esta problemática que ha surgido. Eh, a la hora de preparar esta charla, hablando con Jorge, pensamos cuatro ítems bastante importantes para abordar. El primero es esto que estábamos hablando de la importancia de jugar con arqueras o arqueros en sub-12. Como bien dijo Justo, es una categoría precompetitiva y estamos todos aprendiendo a la par, entonces es un buen momento para empezar a desarrollar a un arquero. Eh, Tenemos esta problemática de encontrarnos en un sub-14 con arqueritas nuevas o arqueritos nuevos que recién están arrancando y el cambio brusco de solo jugar a directamente atajar y en una categoría sub-14 es bastante complejo, por eso está bueno que podamos empezar a formarlos desde más chiquitos. Eh, y sub-12 es la categoría ideal. Obviamente que si tenemos arqueros que se interesan por el puesto antes, estaría buenísimo poder arrancar de a poco a entrenarlos. Marti, ¿te puedo Eh, hacer una pregunta? sí, ¿A qué edad crees vos que sería como el ideal para iniciar a trabajar con arqueritos? y el ideal, desde una novena bien jugado hasta y un sub-12 es lo ideal. La realidad también es que yendo a lo ideal sería cuando el arquero o la arquera decida que quiere ser arquero, porque como vos decías, siempre o la mayoría de las veces se rotan jugadoras hasta que encuentran una que les guste, entonces nada, está bueno poder darle la posibilidad a chicas y chicos del club que prueben, que se pongan el equipo arquero y que veamos, capaz que tenemos arqueros ocultos y no los estamos viendo. Entonces, poder darles el espacio para probar me parece buenísimo. Em, ¿Qué opinás de esto de definir roles, los roles en la cancha, ¿no? ¿Cuándo defino ser, no sé, defensor, delantero, arquero? ¿En qué edad te parece que se tiene que ir dando? Pensando también en los arqueros, ¿no? Sí, igual yo creo que hasta, o sea, hasta mayores seguimos rotando en puestos. Para mí es ideal mientras más iniciación es, si bien rotamos jugadoras, o sea, así como rotamos jugadoras por toda la cancha, hoy son delanteras, mañana defienden, poder dar la posibilidad esa de rotar y de probar. Eh, pero sí, cuando uno está seguro que es lo que le gusta, digamos, ahí es el momento. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos con el punto 2, ¿querés? Seguimos, dale. Dale. El punto 2 decía cómo integrar a los arqueros en los entrenamientos. Y ese es un punto muy importante, sobre todo si hablamos de iniciación. Eh, Mientras más chicos son, mientras más contacto con la bocha tengan, va a ser mejor, más divertido va a ser, más ganas de seguir entrenando y jugando van a tener. Entonces, si tenemos a un arquero parado en el arco
quizás llegamos eventualmente dos veces o hacemos tiros aislados y lo más probable es que ese arquero no quiera el próximo entrenamiento ponerse el equipo arquero. Entonces, en primera instancia, tratar de generar ejercicios, actividades, juegos que lo involucremos más al arquero. eh, y obviamente que esto yo siempre lo digo, que el arquero tiene que estar en la explicación del ejercicio, de la actividad, de lo que sea que el profe va a proponer, y así involucrarlo un poco más. Y que todos los juegos o actividades que hagamos no sean solo definiciones al arco o terminaciones de ejercicios que van a hacer las jugadoras, sino que podamos hacer que pueda ser capaz de tomar decisiones. Sobre todo, obviamente, cuando están iniciando, que es donde cuesta saber que sí, que no. Entonces, poder estar ahí un poco más atentos a todo lo nuevo que va a ir aprendiendo. Eh, Después tenemos el otro ítem que es las técnicas básicas que les vamos a enseñar a nuestros arqueros. Para mí lo primordial, si tenemos un arquero de cero, es poder enseñarle que es importante usar todo el equipo arquero y poder enseñarles desde chiquititos que las coderas se usan, que los cuellitos se usan, porque si no, después, al pasar de los años, tenemos arqueros con preferencia por usar algunas cosas y otras no, y es muy importante saber que hay que estar protegido totalmente. Incluso mientras más protección tengan, más seguridad le va a dar a la hora de atajar. Pasa, Marti, Bueno, que a una vez. veces vemos los arqueros de las leonas o los leones, Ujú. que es frecuente ver arqueros a ese nivel con alguna protección menos, ¿no? Sí, sobre todo las coderas. Yo creo que hoy es muy común arqueros sin coderas y arqueros con una sola codera. Más allá de que uno considere que se puede cuidar porque hace esto, a la hora de construir a un arquero, enseñarle a un arquero, nosotros como docentes responsables deberíamos enseñarle lo que corresponde y lo que corresponde es que tenga todo el equipo arquero puesto. Después, si de más grande decide sacarse una codera, bueno, pero me parece que nosotros deberíamos ser quienes lo guíen a que siempre se ponga todo el equipo. Cambia el juego cuando en un partido, ¿no? Un partido de sub-12. ¿Cambia el juego cuando tenés un arquero o no tenés un arquero? ¿Me explico? O sea, Sí, imagínate sí, un equipo de obvio. arquero y otro sin, o los dos equipos Sí, sin. sí. No, y ahí vamos al tema esto de la importancia de jugar con arqueros. Eh, Obviamente que al equipo rival, si tiene arquero en el arco, y te va a desafiar a querer entrar y no va a ser tan fácil convertir el gol. Y en el equipo propio poder entender de a poco las líneas y las posiciones y, por ejemplo, la voz de mando. Ese es otro tema muy importante en los arqueros. Poder generar arqueros que tengan voz de mando, que puedan ordenar al equipo, que puedan ayudar, que puedan mantener el equipo lo más ordenado posible y también le genera seguridad al equipo en sí. Tener una persona atrás le genera seguridad también. Bien, con respecto a las técnicas básicas, eh, ¿por dónde podríamos iniciar si yo tengo, es el primer entrenamiento que tengo un arquero? Arranca de cero. ¿Por dónde empiezo? Primero, postura. Lo primero que vamos a enseñar va a ser la postura. Le vamos a decir que tiene que estar cómodo, que tiene que estar equilibrado, eh, piernas separadas, ancho de caderas, de hombros, rodillas semiflexionadas. La importancia de mantener el tronco un poquito elevado hacia adelante, los talones un poquito levantados del piso, que eso es algo que solemos corregir bastante porque los arqueros que tienen el pie entero apoyado en el piso y cuesta un poco más reaccionar, entonces poder acomodarlos, acomodar su postura inicial, eh, una buena postura inicial después desarrolla una buena técnica.
Así que la postura sería lo primero y después pasaríamos al posicionamiento en la cancha, es decir, en nuestra área. Y ahí nos podemos ayudar con el punto de penal, con el área, con los postes de los arcos, con las líneas de fondo. Yo siempre les enseño a los arqueros que tienen que guiarse con el punto de penal, que es la parte central del arco, y de ahí una media luna del punto de penal a mi palo derecho y a mi palo izquierdo. Y ¿Qué me decís de los pies? ¿Qué importancia tienen los pies en los arqueros? El, o sea, hoy se usa mucho más ir a atajar al piso y todo, pero el 95% del arquero son los pies. Y creo que ahí cuesta quitar mañas cuando vienen siendo jugadoras de querer atajar con el palo. Todo lo que esté al alcance nuestro y que podamos estirar una pierna a la otra, 100% pies, es mucho más seguro, abarcamos mucha más dimensión a la hora de cubrir una bocha, y ahí viene otra técnica básica que es clave, que son las patadas para poder despejar con comodidad, para poder despejar donde no hay gente, para que no se nos levante la bocha cuando pateamos. Pero sí, los pies son para mí una de las cosas más importantes en un arquero. ¿Con qué pasamos ahora un poquito al otro punto? Sí, Eh, con respecto a los materiales de trabajo. ¿Con qué cosas básicas, cosas con las que sí o sí necesito contar para entrenar a un arquero? por suerte no necesitamos muchas cosas y acaba un poco con la segunda, esto de integrar a los arqueros. Quizás si el entrenador tiene planificado algo en lo que no va a involucrar el arquero, está bueno saberlo de antemano y poder tener un ayudante, un preparador físico o alguien que pueda dar una mano y llevarse al arquero a un costadito y poder trabajar estas cosas que estuvimos hablando y con los elementos básicos que podemos tener en el club. Conos, si tenemos conos de colores mejor porque podemos trabajar mucho la reacción, que levanten la cabeza, que vean para dónde tienen que ir, a dónde tienen que atajar, para dónde tienen que desviar una patada, para dónde tienen que despejar. Se usan muchos pelotitas de tenis, sobre todo cuando el arquero recién está arrancando, porque imagínate querer hacer un despeje con guantes, un arquero que recién está arrancando, le tiramos una bocha y quizás no sea una buena impresión. Entonces podemos arrancar con pelotitas de tenis que podemos conseguir. Después tablas de maderitas para rebotar. No sé, también los arquitos, los yumo, colchonetas a la hora de empezar a enseñarle a un arquero a tirarse, que eso ya estamos hablando un poco más, pero son todas cuestiones que dan seguridad. Genial. Estaba Maya por ahí. ¿Estás Maya? Acá estoy, me ¿Cómo conecté va? tarde. ¿Todo bien? Bien, vos, todo bien, todo Bien. tranquilo. Vamos a aprovechar acá que también estás trabajando con arqueras y Sí. quería pedirte si nos puedes contar tu experiencia, si has trabajado con arqueras de sub 12 o en esas edades o en edades más chicas. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué dificultades encontraste para poder trabajar con esas edades? ¿Y cuáles son no serían las fortalezas, sino las oportunidades con las que podemos encontrarnos o podemos desarrollar a partir de esa edad? Bueno, sí, he trabajado con peques de sub 12, incluso ahora estoy trabajando con una nena en el Club Independiente que se llama Alma. Eh, Estoy trabajando bastante con ella. Yo creo que primero ya particularmente que una nena de 11, 12 tenga ganas de ponerse el equipo de arquero, para mí es un montón. Y es súper aprovechable siempre porque todos sabemos que lo que más escasean siempre son los arqueros. La estaba escuchando recién a Martina lo que estaba diciendo de cómo arrancar, del tema del posicionamiento y eso, y coincido con ella en un 100%. El tema bueno, de la postura, de los pies, tirar los hombros hacia adelante para que solo se levante el talón y poder tener ya una mejor reacción cuando tenga que empezar a desplazarse y a moverse. Yo muchas veces trabajo también el área imaginaria o el área chica, como les decimos, para que ellos empiecen a hacer los desplazamientos laterales. Bueno,
obviamente el sentirse cómodo con el equipo es fundamental, el tener en el club, en cada club, un equipo acorde al tamaño de la peque o el peque que quiera ponerse ese equipo también, porque a veces si ellos se sienten incómodos, les da miedo porque les queda grande, porque se les cae o todo lo que eso sucede, a los nenes les molesta, ¿no? No les da seguridad. Y después, bueno, nada, esto de ir trabajando los movimientos básicos de los pies, cara interna de los pies, no que le peguen con la punta, las manos hacia adelante, no hacia atrás, donde ellos puedan visibilizar sus manos, también es muy importante de trabajar. Eh, yo trabajo mucho cuando les enseño a tirarse, ellos tienden a ponerse en cuatro patas, entonces el tema de las colchonetas para que le pierdan el miedo al ejercicio, esto de desarmar el ejercicio, decir, bueno, arrancan arrodillados en el piso y de ahí se tiran hacia los costados y después los empezamos a levantar para que les saquen el miedo. Y no me acuerdo qué más me preguntaste. ¿Qué, cuáles son por ahí las dificultades que encontrás para trabajar en estas edades? La dificultad es la parte coordinativa. Los nenes, los peques a esta edad están muy mal coordinativamente, noto yo. Y lo que a mí me gusta por ahí trabajarles mucho, me gusta mucho trabajar la parte coordinativa con pliometría, con escaleritas, con conos, con todo lo que es pliometría y cognitivo también, ¿viste? Colores, números y cosas sencillas para que empiecen a pensar más rápido. Pero sí, lo más difícil hoy en día para mí es la parte coordinativa, está complicado, pero no solamente en arqueros, lo veo en líneas generales. Pero bueno, el arquero es como que es más difícil trabajarlo, ¿no? Y creo que esto de ir desarmándole los ejercicios para ir de a poquito sumándole cosas todo el tiempo. Gracias, Maya. No, de nada. Estaba Dorian por ahí también, ¿puede ser? Dorian, ¿estás disponible? Dorian, Dorian. Si no, también tenemos a Sofi por ahí, Sofi, ¿estás por ahí? Deportivo Madryn. ¿Sí? Me encantaría poder participar, pero justo tengo mi bebé acá que donde me pongo a hablar va a empezar a gritar. Disculpen. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, Marti, para ir cerrando, con respecto, aprovecho que sos profe también, estaba tratando de que también nos aporte un poquito Dorian, con respecto al trabajo físico, pues Maya tocó el tema de la coordinación y, y nosotros, yo, por ejemplo, me pongo en el rol de entrenador. Y nada, hay muchas cosas por ahí que en el entrenamiento de arqueros se me escapan porque pensamos o dimensionamos al equipo y el arquero es como un extra. Eh, y lo mismo a veces siento que nos pasa con la preparación física, ¿no? Con el trabajo físico de los arqueros. ¿Cómo lo ves vos hoy? ¿Cómo trabajamos los entrenadores? Bueno, yo tuve la oportunidad de entrenarte a vos en selecciones y también en el club y lo viviste también, y yo también lo viví de este lado de cometer muchos errores con los arqueros, y lo puedo hablar así muy tranquilo porque siempre estamos revisando las prácticas. Así que, ¿qué pensás del entrenamiento físico, Martí, con respecto a los arqueros? Eh, ya pensando más en, no tanto en un sub-12, pero más, un poquito más arriba, es difícil, pero estaría bueno poder diferenciar la parte física de un arquero que de un jugador. Yo creo que al día de hoy todos los arqueros aquí presentes, porque por suerte somos varios, hacemos físico a la par de nuestros compañeros, que son jugadores que quizás recorren más metros en cancha que nosotros. Nosotros tenemos, nuestros metros de trabajo son pocos, entonces que nosotros corramos distancias muy largas no nos va a beneficiar quizás tanto que como si hiciéramos, no sé, potencia, fuerza, coordinación es muy clave, pero yo creo que la potencia para un arquero es fundamental, y esto de poder resolver físicamente situaciones que me lleven a recorridos cortos de, no sé,
3, 4 metros, porque no vamos a desplazarnos mucho más que eso. Así que sí, lo ideal sería obviamente poder trabajar algo diferenciado dentro de lo que se pueda, ¿no? Hola, ay, perdón. Sí, hola Dorian, ¿cómo estás? Perdón, lo que pasa es que justo tengo a mi hijo dormido y se había despertado No, no pasa nada. ya a esta hora, pero escuché que me había llamado, perdón. No Sí, no podía sé si contestar en ese alcanzaste momento. a escuchar la consulta. Era preguntar un Sí, poco sobre el trabajo físico con los arqueros, que estamos viendo en sub 12 puntualmente, pero también en todas las categorías. ¿Cómo ves vos el entrenamiento físico de los arqueros? bueno, este año yo tengo me tocó por primera vez, digamos, estar tener un arquero que es sub 14 y que está jugando bueno, con el sub 16. Eh, yo creo que el trabajo, bueno, y lo que decían recién, bueno, lo que dijo Maya también con la cuestión de la parte coordinativa, creo que es fundamental, que creo que la falla está en que, porque nosotros tenemos que entender o entendemos que ellos van al club y que llegan a hacer un deporte por amor, digamos, y que las bases de la educación física, de donde vienen, tienen falencias. Y esas fallas, digamos, es como que se acostumbran a entrenar de esa manera, mal. Entonces nosotros cuando los recibimos tenemos que hacer como un trabajo de hormiga eh, para que aprendan técnicas, para que aprendan a correr, para que aprendan a moverse, a desplazarse. Eh, para mí es fundamental que yo soy muy pro del entrenamiento de fuerza y más en la edad de creo que a los 12 años un niño o una niña ya está en condiciones de empezar, obviamente con cargas progresivas y que tenga un buen entrenamiento cuidado, con un entrenador que haga un buen seguimiento, pero creo que también es fundamental el trabajo de fuerza en arqueros por todo lo que ellos realizan, ¿no? Primero porque llevan un traje puesto, entiendo que eso es peso, es más peso para movilizarse, y después por todos los movimientos, las caídas al piso, los rebotes. Yo, digamos, por ese lado creo que hay que trabajar, además de agregarle la cuestión de velocidad también, ¿sí? ¿No? Que tienen que correr, no, obviamente, como decía recién Martina, no corren como una jugadora, pero también tienen que saber. Gracias, Dorian. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta? Aprovechemos a Martina que está por acá, así podemos sacarle más info. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches. Yo tenía una consulta. ¿Cómo manejan el tema emocional en los arqueros chiquitos? A mí me ha pasado de tener arqueras y arqueros que cuando le meten un gol se frustran, le he hablado mucho, al igual que al aburrirse también, se aburren estando. ¿Cómo lo manejan ustedes? Yo sobre todo cuando son más chiquitas y bueno, tienen menos llegadas al arco, es un poquito más complejo, pero yo siempre le digo a mis arqueros que si bien obviamente jugamos para nuestro equipo, para cumplir con nuestro equipo, para poder sumar una función más al equipo, yo siempre les digo que ellas tienen que jugar su partido personal en su cabeza, porque la mayoría de las arqueras te dicen, cuando vos les preguntás cómo les fue el fin de semana, te dicen, no, me hicieron 3 goles. Pero yo siempre les digo, pero ¿y vos cuántas atajaste? Entonces yo siempre digo que en su cabeza tienen que intentar jugar un partido de ellas mismas y no sé, mi atajada vale un gol a favor mío, el gol, bueno, lo cuento como un gol que me hicieron, pero poder valorar también las situaciones positivas que tienen en el arco, sobre todo a la hora de los partidos y poder recalcar esto de que es parte del juego, que me puedan hacer un gol, como también le puede pasar a una jugadora alguna situación similar, no sé, poder
no sé, errar un gol, errar un pase, lo que sea. Poder siempre mediante el diálogo dejar en claro también que no es responsabilidad del arquero lo que pase en el arco, si bien es la persona que cubre ese puesto, claramente es un deporte colectivo en el que todos trabajamos por el mismo objetivo. Entonces, que no sientan la responsabilidad de que el gol fue porque el arquero, no sé, no estaba donde tenía que estar o cualquier otra cosa que pueda surgir en la cabeza, sobre todo los más chiquitos. No sé, Jorge, vos qué opinás. Eh, sí, yo creo que la cuestión emocional en los arqueros es importantísima. Primero porque por la edad, estamos hablando de sub-12, donde tenemos jugadores o jugadoras que están teniendo cambios físicos y intelectuales, emocionales muy grandes, y eso afecta un poco en cuanto a cómo viven cada momento. A veces cargan con mucho peso a la hora de que le metan un gol, de tener un error. Y me parece que lo emocional es clave. Es clave estar atento como entrenador a, a situaciones, a chequear las emociones de nuestros jugadores, no solamente los arqueros, pero en general. Chequeo de emociones, el ver cómo están, preguntar al jugador, ¿cómo estás? Chequear. Eh, a veces es medio como, nos da como cosita preguntar, che, ¿cómo te sentís? ¿Qué emoción tenés? El observar la emoción me parece que es importantísimo porque eh, para gestionar la emoción me parece que no tenemos que como bloquearla o negarla, sino ayudar al jugador, al arquero a reconocer qué tipo de emoción está viviendo y eso una vez que reconoces la emoción que tenés, te ayuda a gestionarla, ¿no? Es decir, no es negarla, sino decir, bueno, me está pasando esto y es parte del juego también y es parte de la situación y tengo que superarlo o convivir con lo que me está pasando. Me parece que lo emocional es clave en los entrenadores, el poder detectar y quizás simplemente es ayudar al jugador a que piense qué emociones está viviendo en el momento. No sé si podés contar alguna situación, Marty, o alguna experiencia con respecto a detectar emociones en arqueros o personales, si querés. Eh, yo entreno a las arqueras del club y tengo mi escuela de arqueros acá en Madrid y vos sabés que, bueno, acá está la entrenadora de la arquera que voy a hablar. Eh, es nuestra arquerita de octava, que estamos trabajando mucho esto de las emociones, sobre todo el enojo. Eh, Ante una bocha que no la resuelve como a ella le gustaría resolverla, su primer reacción al enojo es darse un palazo en los leguas, que suele pasar bastante seguido en los arqueros. Y es algo que estamos intentando resolver y poder corregir, pero porque también no es algo que sume a su bienestar, sobre todo a la hora de atajar. Entonces, estamos intentando canalizar ese enojo de otra forma, y yo creo que es eso, poder, ya sea en este caso o en otro caso, darles herramientas para resolver a la hora de enojarse. Es un puesto muy complicado y la cabeza es algo que te puede jugar muy a favor, muy en contra, entonces está bueno desde chiquititos poder abrirles el abanico de posibilidades que pueden pasar en un partido o en un entrenamiento mismo. Pero sí, yo creo que el más complicado es el enojo o la angustia de alguna situación de juego. ¿Alguien quiere ir aportando algo con respecto a esto? ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro. Eh, Ahí, escuchando lo que estaban hablando, yo también lo que les trato de, sobre todo en los más chiquitos, ¿no? Que yo creo que es el mal del arquero, que a veces siente que los goles son como propios, y los goles en contra siempre son propios y no son de todo el equipo, a todo el equipo. Entonces yo siempre trato de explicarles eso, o sea, cuando nosotros hacemos un gol que lo festejamos todos, el gol es de todos, bueno, el gol en contra también es para todos, o sea, que el arquero deje de sentir
Ese es que me lo hicieron a mí y es culpa mía y es solamente por eso. Yo trato también de hablar mucho ese tema con las más chiquititas y el tratar también de sobreponerse, porque les metieron un gol capaz que en el primer cuarto, pero todavía te quedan 3 cuartos más por seguir jugando. Bueno, en sub-12 es menos, ¿no? Em, pero el tratar de sobreponerse a ese error del equipo, no propio del arquero, para poder seguir todo el partido. Esa es la parte, creo que yo, más difícil tienen los nenes ahora y eso, el laburarles mucho la cabeza en ese sentido. El preguntarles cómo están, como decías vos, Jorge, recién, para mí es re importante. Yo siempre trato de, después de cada tiempo, y cómo estás, y cómo te sentís, y dale que lo estás haciendo bien, y vos podés, y vos seguís, y alguna recomendación de, bueno, acordate de hacer los movimientos bien para los costados, acordate de tener las manos hacia arriba, no las pongas hacia abajo, porque si no llegas más, o sea, todo ese tipo de consejos o tips que uno le puede ir dando y alentarlo siempre, por más de que les hayan metido 5 para ellos, es re importante para mí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Hola. Hola, Sofi. Bueno, no sé arquera, nunca lo fui, pero me parece un puesto súper importante y súper sacrificado y también siempre intento recalcarle eso a los chicos y chicas que tengo en sub-12. Esto que dicen las chicas, obviamente todo esto de que no es culpa de ellos, bueno, etcétera, todo eso siempre se los digo. Y también trato de hacer mucho hincapié que por ahí no va tanto en el juego, pero sí en el compañerismo y que lo veo sobre todo en más grandes, por eso trato de trabajarlo de las más chiquitas, en esto de que no sea un puesto tan solitario. O sea, muchas veces queda la arquera o arquero último guardando sus cosas. Entonces, algo que particularmente hago también para fomentar esto de que no estén excluidos, digamos, es esto de o llamarlos al momento de explicar el ejercicio, porque odio que queden solitos en el arco, o esto de que, bueno, se quede sí o sí un compañero o compañera ayudándolos como a guardar sus cosas, como ese tipo de cosas que me parece que después también hacen a que interactúen distinto con sus compañeros y compañeras y también hacen después al juego, digamos, y que también ellos no se sientan tan solos en ese lugar. Y también un montón de veces respecto a los errores, yo les digo, ustedes, esto de todos nos equivocamos, todos nos paramos una bocha, todos hacemos, pero bueno, es como el error más visible normalmente y es a quien se suele señalar. Pero sí, me parece súper importante recalcarles eso para que ya desde chiquitos lo tomen el puesto desde otro lugar, digamos. Sofi, ¿cómo ves el tema de la comunicación desde el entrenador hacia el arquero o a los arqueros? O sea, nosotros como entrenadores hacia nuestros propios arqueros. Sí, Y muchas veces lo que veo es que terminan quedando como relegados. Esto que te digo, por ahí uno se enfoca en el ataque, en la defensa, y bueno, el arquero como que está ahí y por ahí no se le hace una corrección, un señalamiento. Entonces, como incluirlos, esto que te digo, al momento de la explicación del ejercicio, darle un rol específico en el ejercicio a entrenar, digamos, me parece que está bueno incluirlos desde ese lado y también hacerles correcciones, más allá de que por ahí uno técnicamente no les pueda corregir algo, sí esto de que, bueno, ellos se comuniquen con sus compañeros, o sea, que vayan teniendo también toma de decisiones, lectura de juegos, ir dándole también herramientas desde ese punto para que estén incluidos en lo que es el juego en general, que a mí me parece que es súper importante. y hago una consulta general. ¿Alguien tiene la situación en el club de tener dos arqueros o más en sub-12? Sí, yo sí. ¿Vos sí? Y empato también. Genial. ¿Cómo van manejando los momentos de juego y la comunicación con los arqueros con respecto a los tiempos de juego? Nosotros en realidad tenemos una que es fija, fija y después el resto que quieren ir probando, quieren ser jugadores y arqueros, entonces por ahí nos pasa que el día de partido particularmente eligen jugar y bueno, juegan, si eligen atajar, atajan, pero normalmente tenemos una en los partidos sí o sí. Si quieren dos y jugamos contra un equipo que nos permite, o sea, hacemos dos canchas de Seven, bueno, juegan al mismo tiempo, y si no, se va alternando y yo explico qué tema cambios es como el resto de los jugadores y que van a ir rotando con su compañera o compañero de arco. Gracias, Sofi.
En Me nuestro estás quedando. Ah, caso, perdón, Belén, sí, sí. no, sí, en nuestro caso, las dos arqueras que tenemos quisieron ser arqueras y aparte de entrenar, bueno, con su división, tienen también un entrenamiento en la semana exclusivo de arqueras, donde se juntan todas las arqueras del club y bueno, ellas como son las más chiquitas, la verdad que lo disfrutan un montón. Qué bueno. Bueno, se nos está terminando el tiempo. En principio, quería agradecerles por sumarse y que este es el primer encuentro que vamos a tener y de acá para adelante ya arranca la parte como más práctica, digamos. Mañana vamos a armar el grupo de WhatsApp, donde vamos a agregar a todos. Vamos a armar grupos, 5 grupos, y van a tener que ponerse en contacto con sus grupos. Les voy a pasar un listadito ahí en el grupo de WhatsApp y el primer trabajo en equipo que van a tener que hacer. Van a estar todos mezclados, van a ver, hay clubes que presentaron o que se inscribieron más de un montonazo de entrenadores, en el caso de Trelew, por ejemplo, y van a ver, por ejemplo, 2, 3 entrenadores de Trelew en el mismo grupo, hay otros que menos, pero la idea es que estén todos mezcladitos y podamos hacer un trabajo en equipo y de paso aprovechar la oportunidad de compartir nuestras experiencias en los clubes, las realidades que vivimos y, y enriquecernos desde ahí. Así que bueno, en principio eso, agradecerles y bueno, mañana vamos a estar compartiendo esto en el grupo de WhatsApp. Por hoy Ok, estaríamos. muchas gracias. Dale, Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, gracias. 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 Chao, Chao, chao. gracias. Nos vemos. Gracias.